de la prensa. Vamos a dar inicio a esta conferencia en relación al evento que se va a realizar el día de mañana, el Parlamento Infantil, llamado Construyendo Ciudadanía desde la Primera Infancia. Agradezco que me acompañen mis compañeros diputados, la diputada Claudia Guadalupe Cortés Quirós, muchas gracias por acompañarme a esta conferencia, asimismo el diputado Jorge Agustín Cepeda Cruz, que me haya acompañado. Ambos son compañeros diputados que han tenido a bien generar iniciativas también sobre la primera infancia, y la compañera Claudia es integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Asimismo, quiero agradecer la presencia de la profesora Yolanda Sánchez García del Centro Comunitario Francisco Villa. Muchas gracias, Yola, por estar aquí con nosotros. Voy a dar lectura a un documento que se realizó con los centros comunitarios. Son 243, tuvimos a bien reunirnos 120 centros comunitarios para poder tener la postura en relación a lo que se va a discutir en el Congreso o en el Parlamento Infantil de Niñas y Niños. La educación comunitaria es una vía para la construcción de ciudadanos autónomos. Esta forma de aprendizaje representa un proyecto de vida, constituye una forma de educarse de acuerdo a los contextos vivenciales, además de fortalecer las relaciones interdependientes a diversos niveles y con un mayor grado de compromiso. Se trata de un proceso de autoeducación que genera e incorpora información, originalidad, creatividad, iniciativa, motivación y responsabilidades que se comparten en un ideal libertario. Estudios pedagógicos, psicológicos, neurológicos, entre otros, han demostrado que la primera infancia es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, ya que todos los progresos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una huella imborrable para toda la vida. De esta manera, las experiencias pedagógicas que se propicien en la educación inicial deberán acompañarse también de una óptima alimentación, una mejor atención médica, mayor seguridad, un propicio medio ambiente, además de incentivar la sana participación en su entorno, familia, escuela y comunidad. En este contexto y con motivo del festejo del Día del Niño, llevaremos a cabo el Parlamento de las Niñas y los Niños en la construcción de ciudadanía desde la primera infancia, en el recinto legislativo, el próximo 24 de abril del presente año, a partir de las 9 de la mañana. Para ello, se convoca a los centros de atención y cuidado infantil del Distrito Federal, invitándolos a realizar un proceso de selección en que los infantes expusieran ante su grupo algunos de los siguientes temas: salud y alimentación, seguridad y vigilancia, ecología y autosustentabilidad, rescate del espacio público, educación y derechos humanos. Después de la exposición de los niños, los que van a participar tuvieron que haber votado junto con sus compañeros en una asamblea la propuesta mejor expuesta a cargo de los niños y de las niñas. A esta convocatoria han respondido los centros de las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Venustiano Carranza. La importancia de este Parlamento radica en alentar la participación de los infantes mediante un ejercicio democrático en el que niñas y niños ejerzan su derecho a participar, a expresarse libremente de lo que les gusta y no les gusta, pero también en dar sus propuestas. Estoy segura que como en este Parlamento, la participación en la práctica cotidiana nos ayudará a construir desde la primera infancia mejores ciudadanos y ciudadanas. Cabe destacar que los centros cuentan con una normatividad. Sin embargo, las recientes disposiciones legislativas se han desvinculado de la operatividad de los centros infantiles, descobijando un poco con ello a la educación comunitaria y, por supuesto, a la primera infancia.
La preocupación no es menor, ya que se está hablando de 243 centros atendidos por 15,000 educadoras y que albergan 20,400 infantes de zona media alta y de muy alta marginalidad. Es importante resaltar que la educación comunitaria ha contribuido al conocimiento en lo que concierne a conceptos y caminos hacia los sistemas de educación, especialmente en avanzar de la organización burocrática a sistemas de aprendizaje más flexibles, crear y mantener la cultura de la innovación en los sistemas de aprendizaje, repensar la organización del aprendizaje en escuelas, redes y comunidades y alcanzar la innovación en y para la equidad. Hoy creemos que la escuela debe ser un lugar feliz, que niñas y niños jóvenes requieren sentirse seguros y amados, sentir satisfacción al preguntarse, al discutir, al conocer nuevos saberes, vivir la escuela desde una perspectiva de competencia para la vida. Implica revolucionar las formas, las relaciones, las fuentes y el estatus del saber. Competencias para la vida, una visión intercultural que permita reconocer las diferentes formas de ser, sentir, pensar y hablar de niñas y niños, como elementos que enriquecen el grupo escolar. Mucho invitan a aceptar a otros como son y aprender de los mismos. Finalmente hago un llamado al jefe de gobierno que intervenga ante el Ejecutivo Federal con el propósito de que la educación comunitaria debe ser reconocida para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que por diversas circunstancias no tiene acceso en condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo, destacando que existen escuelas comunitarias en todo el país. Es importante recordar que en el 2002 se da la reforma y se vuelve obligatorio cursar el preescolar a partir de los 3 años. Posteriormente dan seguimiento y en el 2003 se reforma nuevamente la ley y dice que es a partir de los 4 años, 4 y 5 años. En el Distrito Federal aún no contamos con la infraestructura suficiente para atender a la población que existe y mucho menos a nivel federal. Voy a darle el uso del micrófono a la diputada Claudia Guadalupe Cortés. Gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos. Agradecer nuevamente la participación de los medios que el día de hoy nos acompañan. Como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, pues para mí es un honor participar el día de mañana en ese Parlamento de nuestros niños, de nuestras niñas, porque considero que no solo la presidenta de la comisión se ha ocupado y preocupado por incentivar la participación ciudadana a nivel adulto. Es importante también que nosotros como legisladores podamos escuchar cuál es la voz de las y los niños en el Distrito Federal, cuál es su entorno, qué necesitan los niños, qué políticas públicas nosotros como legisladores tendremos que estar trabajando en conjunto con la estructura de gobierno para que podamos proporcionarles una vida plena, una vida feliz, en pleno desarrollo, pero sobre todo también con oportunidades de superación, con oportunidades de aprender, con oportunidades de ir a una escuela, que es lo más importante. Y yo hablaría específicamente sobre un rubro que me parece importantísimo, que el día de mañana se va a tocar, que es seguridad, y ahí yo lo vincularía también a seguridad vial, que es un poco la cuestión de la movilidad que yo también manejo, y que es importante que los niños desde pequeños aprendamos a conocer cuáles son los señalamientos viales, por dónde debemos cruzar, que empecemos a inculcar una cultura cívica que les permita a ellos en un futuro no muy lejano pues ser unos grandes ciudadanos, pero ya con una cultura. Y sobre todo también el día de mañana cada niño, cada niña que se sienta en el curul que ocupamos los 66 diputados, no perdamos de vista que en un futuro no muy lejano van a ser los próximos legisladores. Por eso sí es importante que podamos nosotros, desde la Comisión de Participación Ciudadana que preside la diputada Lucila Estela, incentivar esa participación de las niñas y los niños, pero sobre todo conocer cuáles son las perspectivas que ellos van a el día de mañana manejar en torno a diferentes temas. Considero que es un evento muy importante porque se le está dando prioridad a la niñez mexicana,
y es fundamental que nosotros podamos construir políticas públicas precisamente para brindarles una vida plena y feliz a todos los niños y las niñas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Cedo el micrófono al diputado Cepeda. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días. Justamente la importancia y relevancia de este Parlamento de los Niñas y los Niños, que el día de mañana se va a llevar a cabo, es buscar que todas las opiniones, que justamente las acciones vayan en una formación integral de los niños. La educación dentro de las aulas es muy importante, pero justamente la convivencia familiar es algo que se debe llevar a cabo, que se debe de refundar en la Ciudad de México sobre todo. Y justamente los temas que mañana se abordarán, como la recuperación de espacios públicos, como el asunto ambiental, como en materia de derechos humanos, es algo que va más allá de los espacios de las aulas, que se puede compartir en la familia, pero sobre todo se puede compartir en sociedad. Buscar que el desarrollo integral de los niños y las niñas no sea solamente educativo, sino también fuera de las aulas, extramuros, en la comunidad, en la colonia. Por eso, inclusive, como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la difusión y promoción de los derechos humanos de las niñas y los niños es fundamental, es importante. Sabemos que ya hay un avance en ese sentido. Pocos son los niños que exigen ya el cumplimiento de sus derechos, pero nunca falta y nunca va a ser suficiente la promoción y difusión que se tiene. Tenemos que estimular esa creatividad de los niños, tenemos que estimular ese momento, esas acciones, y justamente con las acciones como el día de mañana del Parlamento se pueden llevar a cabo esta tarea, que se debe compartir con las demás instituciones. Justamente la implementación de políticas públicas en ese sentido es lo que debe de prevalecer para que desde la infancia los niños puedan desarrollar un esquema de ciudadanía. Finalmente, si no son sujetos de derechos electorales, pero sí son sujetos de un derecho individual como niñas y niños. Y algo muy importante, que junto con la Comisión de Participación Ciudadana se ha logrado en materia de transparencia, justamente la rendición de cuentas con los proyectos de presupuesto participativo, que vienen a redondear ese desarrollo de espacios de recuperación de espacio público en cada colonia, para que las familias de esas colonias no tengan que trasladarse a otro lugar, sino que ahí se genere esa convivencia, que es muy importante volver a fortalecer el tejido social, y se hace a través de la convivencia sana de la ciudadanía en cada una de sus colonias. Muy importante, repito, el Parlamento del día de mañana, muy importante conocer de viva voz la opinión de los niños. Parece mentira, pero tienen un criterio, conocen sus necesidades, se percatan ellos de sus necesidades en su comunidad, y es lo que van a manifestar el día de mañana a través de los diferentes temas que se consideraron para desarrollar. Muchas gracias, diputado. Cedo el micrófono a la profesora Yolanda para que también pueda aportar. Buenos días, gracias por haberme invitado. De verdad, para nosotros como los centros comunitarios es importante lo que se va a llevar a cabo mañana. El año pasado también se llevó a cabo, tuvimos buena respuesta, y esperamos que este Parlamento, donde los niños van a decir lo que ellos en su comunidad perciben y en su entorno también. Que las voces de esos niños sean escuchadas por nuestro jefe de gobierno, y asimismo sean escuchadas al gobierno federal. Que vean que la educación comunitaria sea una alternativa de educación para esta ciudad. Lo que decía el diputado Cepeda es importante, que se queden ahí, que no sean traslados muy largos y muy costosos, y a veces de tanto tiempo para los niños en el metro. En las comunidades donde estamos los centros comunitarios, es para todas aquellas mamás que salen a trabajar y que no tienen dónde dejar a sus hijos, y que las colegiaturas de otras guarderías y de tiempo completo son muy altas. La educación comunitaria es una alternativa para esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, profesora. Pues por parte de nosotros es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante. Ya, bueno, la diputada Lucila Estela hablaba sobre la cuestión de la normatividad y decía que está desvinculada de los órganos infantiles, ¿no? Aquí ha habido muchas quejas en razón de estos centros comunitarios que están a cargo de las delegaciones políticas,
muchas de las veces no tienen el personal especializado adecuado en cuanto a la cuestión de educadoras, la cuestión de nutriólogas, y a veces ha habido inclusive algunos incidentes con los propios infantes. Esta cuestión de la normatividad, ¿no sería importante que ustedes como diputados también le dieran una revisión y ver cómo está realmente toda esta cuestión de la plantilla de personal especializado en la atención de niños, sobre todo cuando vienen también algunas enfermedades que pueden ser contagiosas y no hay un buen manejo por parte de esta plantilla de personal, ¿no? Bueno, y ahorita le di otra a Claudia. Sí, con mucho gusto le contesto. Sí tenemos 3 leyes en el Distrito Federal. Nosotros estamos enmarcadas, y digo nosotros porque yo también vengo de educación comunitaria. Está enmarcado los CADIs que tienen DIF, los CASI, que son donde están enmarcados los centros comunitarios, y los CENDIS, que están a cargo de la delegación. La distribución es distinta, sin embargo todos confluimos en la Ley de Atención y Cuidado Infantil, la Ley CASI. En el ámbito de la educación comunitaria, también de la educación que vigila y regula la delegación, se ha llevado un programa con la Universidad Pedagógica Nacional hace 8 años aproximadamente, y la mayoría, el 80% ya de los centros que están enmarcados en la ley CASI cuentan con las profesoras con la licenciatura en educación preescolar. Hubo un convenio que firmó el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y en esta etapa del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se ha continuado. Entonces no hay personal improvisado. Sí contamos con una carpeta que lo hicimos en coordinación con el DIF, todos los centros comunitarios y el director de Protección Civil, para que pudiéramos avanzar en tener toda la carpeta en relación a estructura, en relación al gas, en relación a todo el protocolo que se debe seguir como Protección Civil. Todos los años vamos a cursos, se presentan las profesoras en cada delegación y hemos cuidado eso. Algo que tenemos que destacar, en los centros comunitarios hasta ahorita no ha habido ningún problema, ningún accidente que se pueda estar marcando como que sea riesgoso. No negamos que son casas adaptadas la mayoría, pero quiero darle la referencia de la delegación Cuauhtémoc. El 90% son casas adaptadas y son de la Secretaría de Educación Pública. Por dar una referencia, el Jardín de Niños Chapultepec, ubicado en Lucio 103, está en el 5º piso del estacionamiento y en la azotea. Sí tenemos un problema de infraestructura y lo ha reconocido tanto el federal como el local. A nosotros nos limita el no tener el marco jurídico para atenderlo de manera directa. Nosotros, como todo el mundo sabemos, todavía no tenemos la reforma y en ese sentido tampoco descentralizada la educación. Bien, respecto a lo que decía la diputada Claudia Cortés en relación a esta cultura vial, ¿no? Bueno, sí, se hacen muchas actividades, mucha difusión sobre la cultura vial, pero desafortunadamente vemos en las calles lo mismo. Parece que los adultos son los que menos entendemos, ¿no? Tanto los conductores que rebasan las líneas para los peatones, o los peatones que se cruzan por donde quieren, ¿no? Y esto pues obviamente ocasiona accidentes diarios, ¿no? Ahí ¿qué se le puede sacar de provecho a este tipo de eventos cuando a veces los infantes, ¿no?, son los que están educando a los papás? Parece al revés ahora, ¿no? Precisamente eso es lo que queremos, ¿no? Y viene la cuestión que comentaba yo de seguridad, que no solo está vinculada con la seguridad del niño propiamente, de cómo saber cuidarse en su entorno en el cual interactúa,
sino también hay una parte que reflejaba yo, que es la cuestión de la seguridad vial. Y nosotros queremos precisamente que sean los niños los que nos reeduquen a los adultos cuando cometamos una serie de infracciones. Por ejemplo, hay mamás que solemos ir conduciendo, llevas a los niños y vas texteando, vas con el teléfono celular, vas maquillándote, y en un instante que tú puedas hacer esa acción, pones en riesgo no solo la integridad de tu hijo, sino la integridad de la gente con la cual tú interactúas. ¿Por qué es importante que los niños conozcan también que tienen que tener desde pequeños conocimientos de cultura cívica, de movilidad? Porque los vamos forjando, los niños los van formando desde las educadoras, a la primaria, la secundaria. Entonces, si nosotros desde muy temprana edad no empezamos a compartir con ellos ese tipo de conocimientos, pues muy difícilmente vamos a hacer que se involucren de manera activa cuando ya sean adultos, cuando sean jóvenes, adolescentes, y es lo que queremos, que realmente ellos formen parte activa, que los niños en este mes de las y los niños sean los protagonistas del Parlamento que encabeza la diputada Lucía Estela, y de todos los temas que son prioridad para beneficio de ellos, de la niñez mexicana, porque yo diría que estamos haciendo nosotros, no solo los legisladores, sino que estamos haciendo todos los ciudadanos capitalinos por la niñez mexicana. ¿Qué vamos a dejar? ¿Cómo vamos a aportar? ¿Qué debemos legislar todavía? Es importante por eso el día de mañana escuchar a los niños, como bien lo decía el diputado Cepeda. Ellos ya traen una creatividad desarrollada muy peculiar. Yo pongo un ejemplo, el otro día platicaba con una niña y me dijo, yo paso todos los días por unos campos deportivos y me da mucha tristeza que ahí la gente tira la basura. La niña de 5 años haciéndome ese comentario. Quiero, diputada, pedirte si tú puedes enviar quién recoja la basura. Entonces eso es lo que necesitamos, que los mismos niños de alguna manera también nos ayuden con los adultos, porque sabemos que en ocasiones se pierden esos valores para todos los temas, para todos, no solamente para un tema en específico, y sí es importante retomarlos, pero también ellos tienen voz. No tienen voto porque son pequeños, pero tienen voz, y hay que escuchar esas voces para que nosotros podamos generar políticas públicas en base a un beneficio que vaya encaminado precisamente a su desarrollo. También para el diputado Cepeda hablaba precisamente de compartir con otras instituciones estas políticas públicas. Bueno, no es la primera vez que se hacen estos eventos del Parlamento Infantil, legislatura tras legislatura se hacen. Muchas de las veces queda nada más ahí como a la memoria, pero eso de que los funcionarios escuchen la voz de los niños, pues hasta suena así como muy romántico, porque de veras sí van a escuchar la voz de los niños, les va a llegar, porque a veces pareciera nada más como que es para la foto y para el recuerdo, pero no llega en sí la voz y el sentido de los niños. Justamente, parece mentira, pero esas opiniones de los niños es de suma importancia, sobre todo cuando se hace ese binomio, escuchar a los niños, y nosotros como legisladores que tenemos la posibilidad de modificar o establecer leyes, esa es la parte importante. Hablábamos de la experiencia del año pasado. Yo le podría decir que el 100% de los niños no les gusta el olor del cigarro. Esa fue una opinión de todos los niños que participaron el año pasado. Y justamente las políticas públicas van encaminadas a ¿qué? A disminuir el consumo del tabaco, o que los niños, en este caso, queden aislados de esos esquemas del tabaco. Sabemos de antemano que los no fumadores salen más perjudicados que los fumadores mismos, pero fue un hecho de que los niños odiaban el olor al tabaco, y es en sus casas, es con su papá, con su mamá, donde tienen esta experiencia de rechazar el olor al tabaco. Justamente ahí es donde se van a encaminar las políticas públicas. Algo muy importante, en esa visión que yo hablaba de los niños, logramos, obviamente aunado con otras experiencias, el asunto de materia de accesibilidad, la cuestión de las rampas. El niño percibe muy bien que a una persona se le dificulta movilizarse por la cuestión de accesibilidad en materia de discapacidad, y quieren que se construyan rampas, porque inclusive para ellos se genera una dificultad, y es ahí donde se retoman para poder ir implementando esas modificaciones a la ley en todos los aspectos. Por eso es que la temática del día de mañana abarca casi 8 conceptos diferentes, 8 temas diferentes, en materia, por ejemplo, de alimentación, no solamente la nutricional, sino inclusive el asunto de la comida chatarra, que el niño, a través del ejercicio educativo, va logrando tener una diferenciación de lo que es nutricional, lo que es comida chatarra.
pero a veces el papá es más fácil comprarle una papa de una bolsa de sabritas o una bolsa de papas que prepararle rebanarle, lavarle, limpiarle la verdura. Es más fácil comprarle una comida chatarra que procurarle una comida nutricional. Y esos elementos son los que yo repito, el niño es el que tiene ya muy bien identificados, y nos asombra realmente cómo los niños tienen ya esa suspicacia y esa percepción de las cosas que se pueden retomar, y justamente en ese binomio con la Asamblea Legislativa es donde se empiezan a implementar políticas públicas. Comentarle en relación a educación comunitaria, los reglamentos indican que no se puede introducir ninguna alimentación o comida chatarra. Eso lo hemos trabajado permanentemente con la comunidad. La comunidad entiende, si es que algún centro integra, pues entonces se le hace un llamado a los padres de familia, firman y se comprometen que ellos no pueden estar. Porque se ha tenido la prevención de que con el Hospital de Nutrición se den las capacitaciones, con Coa Nutrición también. Llevamos todo lo que es peso y talla. Difícilmente en un centro comunitario van a encontrar un niño de sobrepeso. Ese trabajo lo traemos desde hace 20 años, desde ahorita, y se ha logrado. Hemos educado a la comunidad. Cuando uno invierte en la comunidad, siempre va a ganar. ¿Y quién va a ganar? Ese tejido social que siempre estamos diciendo que debemos fortalecerlo. Esa es una política pública que hemos reforzado y que llegó a plasmarse dentro de la ley. Casi, si vamos avanzando, si vamos creciendo, y consideramos importante este foro, escuchar a los niños y también darle ruta y práctica a todas sus propuestas. Si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos mucho su apoyo y su atención. Gracias.